En la fecha 2014, la fatídica del movimiento Black Lives Matters, que terminó en movimiento woke, que saltó a redes sociales para exigir justicia social. En fin, de ahí se va creciendo, llega finalmente a manos de George Soros, y este hombre, entre un tema económico, político y social, habla básicamente de identidades fluidas en donde caben los Terians, de los que vamos a hablar hoy, de la cultura de la cancelación, que forzosamente tienes que hablar de los ellos, el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, inclusive, ¿no? La inclusión forzada, sí o sí tú tienes que tener tus cuotas de diversidad, sacrificando la congruencia y la coherencia de la historia, las narraciones originales. O sea, la sirenita. Heidi era blanca de ojo azul, pues ahora va a tener que ser negra. Va a tener que tener un color determinado, porque entonces... Y Disney empieza a meter, pues, este tipo de inclusividad, de inclusión en sus mensajes, en películas, y quedan, pero fatal, porque es forzado. Y luego viene una lucha que también impone George Soros, de la biología contra la identidad, que provoca conflictos de competiciones deportivas, espacios de convivencia, roles genéricos. Entonces, ya no importa si nacemos hombre y mujer, porque esa es una realidad, y finalmente vamos a morir hombre y mujer. Lo que hay en el trayecto de nuestro pensamiento y lo que se nos dé la gana hacer, George Soros abre esa puerta. Y miren, ahí entra una bronca muy fuerte, y ahorita le doy la bienvenida a los invitados. Entra una bronca muy fuerte porque en las escuelas empiezan a promover este movimiento woke. Y entonces ahí sí ya nos empieza a molestar a los llamados conservadores, padres de familia, decir, oye, no. Sexualidad, tú habla de hombre y mujer, masculino y femenino, en vía de que mi hijo o mi hija sea mayor de edad y decida de su cuerpo lo que se le dé la gana, pero no lo andes promoviendo. Y en esa promoción de George Soros, justamente el hija de Elon Musk decide cambiar de sexo a una edad, siendo menor de edad, y esto genera pues un caos espantoso. Y entonces ahora es Donald Trump con Elon Musk contra el movimiento woke para volverse conservadores en las ideas, en el mundo, tanto occidental, en todos los continentes. Y ahora resulta que salen, y nos vamos a detener en los Terians. Ahorita vamos al movimiento Terian. José Luis Trueba Lara, historiador, qué gusto saludarte, maestro. Adriana Díaz, médico, veterinaria, zootecnista, que tiene que haber un veterinario aquí, mi Adriana, forzosamente. Rodrigo Guerra, abogado. Y Román Hernández, psicólogo y tanatólogo. Creo que somos una mesa bastante completa para poder hablar de este movimiento Terian. ¿Qué es el movimiento Terian? ¿Quién lo puede definir? Yo lo defino fácilmente. Para entender este movimiento Terian hay que entender dos detalles. Primero, que la verdad pasó a ser un asunto secundario en la sociedad. Lo que importa es la interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo amanecí con ganas de ser un colibrí, ¿quién me lo impide? Yo me interpreto como colibrí. Si esto o no es verdad, a todo el mundo le importa un pito. Yo me interpreto, yo me visualizo. Y en segundo lugar, estamos ante una sociedad que tiende a la adolescencia, aunque estemos rucos. ¿Qué quiero decir con tender a la adolescencia? Cuando tú eres adolescente te haces las preguntas obvias, las de identidad, quién soy, qué me gusta, etcétera, etcétera. Sí, queda claro. Y en la pregunta ¿quién soy? Antes tratábamos de contestar con una cierta verdad o con un cierto grado de verdad. Yo soy un varón heterosexual, etcétera. Pero ya esto no importa. Hoy es cómo te percibes. Porque lo más grave es que tú te puedes percibir como lo que sea. Y la gente teóricamente tiene la obligación de adivinarte.
Como el bolero, antes de conocerte te adiviné. Llegaste en el momento que te esperaba y no hubo sorpresa alguna cuando te hallé. Es decir, yo me topo a alguien con máscara de zorrita. Es que, a ver, vamos por partes, porque si yo reacciono a esto, si yo veo lo que he visto en los videos, Sí. actuados o no actuados, Claro. a mí me parece gente ridícula. Claro. Lo tengo que decir con sus palabras. No puedo decir lo contrario porque sería estar fingiendo y engañándome. A mí me parece gente ridícula. Si a mí me pasa eso con un hijo, lo agarro de la oreja y en ese instante lo llevo a una terapia hasta que comprenda que a los 18 años puede hacer lo que se le dé la gana. Pero mientras tanto, no puede estar haciendo payasadas. Sí, ¿no? Esa es mi postura. ¿Cuál sería la tuya y cuál sería la de ustedes? Bueno, psicólogo, tanatólogo, ¿qué dirías, Román? Mira, creo que hay un punto donde puede ser mi percepción. Me gusta sentirme un perro, me gusta sentirme un gato. Está muy bien. El problema viene cuando habito mayor tiempo en esa postura. Cuando no solamente me gusta, sino cuando considero que ya no soy humano. Ahí es donde empieza el primer problema. He tenido niños en el consultorio que dicen, yo me siento un carro de carreras, qué bueno, pero sigues cumpliendo con tus responsabilidades, obligaciones, con tu comportamiento como un niño que eres de determinada edad. Una cosa es un gusto y otra cosa es cuando mis funciones ya vayan acorde a lo que no soy biológicamente. O sea, ¿dónde Ahí es está un la problema. parte ridícula enferma? En palabras sencillas. ¿Dónde está de veras el llamar la atención, el basarse en un animal, en un personaje que en realidad no eres? ¿Qué pasa? O sea, vincularte desde esa trinchera, pues insisto, lo que yo he visto en redes sociales caen en el ridículo. Claro, y muchas veces tiene que ver por un tema de llamar la atención, un tema de pertenecer por pertenecer, aunque en el fondo yo no considere ni crea absolutamente nada de eso. Ese es uno de los mayores problemas. He conocido incluso gente que se percibe como homosexual solo por pertenecer a un grupo. O Y sea, entonces empiezan a hacer cosas que van fuera de... Estamos en el tema en donde es moda, llamada de atención, un llamado de atención a la sociedad, problema psicológico, búsqueda de identidad. ¿No será un pobre diablismo? Explícate. Fíjate, tú y yo somos personas que no somos un par de pobres diablos. Existimos, tenemos un nombre, etc. Imagínate que fueras una pobre diabla de a de veras. De a de veras, de a de veras. Es decir, que vivieras en la situación más amolada, o para decirlo con todas sus letras, más jodida que existe. Tú lo que quieres es que alguien llegue y te haga cariñito, cariñito. Que te trate como algo más o menos apetecible. Uy. Por lo tanto, si te vuelves perro, gato, canario o lagartija del desierto, es justo una manera en que tú lo obtienes. Yo leía, esto lo saben mucho mejor psicólogos y seguramente también los veterinarios y abogados. La mayor parte de los casos que yo leí en la prensa es me siento mejor siendo perro que siendo humano. Ay, qué Porque me mensaje. quieren más como Ay, perro no. que como humano. Ouch. Ahora, también tiene mucho que ver con que desde esa postura yo me libero de lo que me corresponde. Porque como humano tengo que resolver, tengo que enfrentar, tengo que hacer. Como perro me la paso bien a gusto. O sea, si yo tengo un perrito en mi casa, se la pasa bien divertido. Es lo que hacen los Terriers, ¿no? Es lo Se que la dice pasan la muy productora divertido. del programa. A ver, ¿por qué no, en lugar de sentirse perro no se sienten barrenderos, no se sienten arquitectos, Claro, por no se supuesto. sienten gastrónomos, no se sienten abogados? ¿Por qué chingados no se sienten de veras algo productivo? Exacto. ¿Por qué perro? Para que les rasquen la panza. Yo creo que Bola de flojos, ¿o no? Yo creo que también en parte es como un Eso dice la malentendido. Sí, y de verdad que debería de ser así. Pero yo siento que es un malentendido. O sea, el identificarnos con animales en ciertos aspectos creo que viene desde la historia que nació la humanidad, ¿no? Desde el momento en que alguien agarró una piel de lobo o de oso y se la puso encima para taparse. Y no solamente le dio calor, sino le dio fortaleza, porque de alguna manera vio que otros animales también se doblaban ante la imagen y cosas así. Entonces, cabe la posibilidad de que te identifiques de algún modo con animales, creo que todos, ¿no? Incluso el zodiaco habla de que nacemos bajo cierto signo y tiene animales el chino y tiene animales el tradicional.
y los mayas usaban máscaras, los aztecas, Los nahuales, los preciosos. egipcios, y hay cosas muy hermosas en el identificarse como un animal. ¿Dónde trasciende o dónde está este límite en donde ya no podemos ser tan tolerantes para ver estas cosas cuando el comportamiento ya no habla de que te haga más grande, sino te hace más pequeño, ¿no? Porque yo puedo tomar al lobo como un tótem, ¿no? Exacto. Y decir, yo me siento lobo, águila, ¿no? O cuando pienso en ser fuerte, a lo mejor me recuerdo a uno de estos animales y lo llevo conmigo, ¿no? Incluso tatuado o cosas así. Pero te da una fortaleza y no te obliga a comportarte como el animal, sino tomas esa parte increíble de ese animal para hacerte más fuerte, pero no para ridiculizar incluso a los mismos animales, porque perdóname, ningún animal se comporta como un terian. Creo, déjenme ir a anuncios QTF, regresamos con el abogado que no ha hablado, Rodrigo Guerra. Creo que no pudiste haberlo definido mejor. Sí. La verdad, te lo digo, Adriana Díaz, como veterinaria, creo que no pudiste haberlo dicho mejor. Qué orgullo los nahuales, qué orgullo los lobos, qué orgullo los jaguares, qué orgullo. Pero eso es para potenciar una cultura. Claro. No para hacerte el payaso, hacer el ridículo y no cumplir con las reglas y no cumplir con el trabajo que tienes que cumplir en una sociedad. Lo demás son payasadas. Habla más que con la verdad. Esto ya es una locura. Ya hay jóvenes que no solo se identifican con un animal, se hacen llamar politherians. Un joven científico de California dijo, un joven de California, no científico, se identificó con más de un animal, o sea, un tigre de Bengala, un dragón del mar, un perro rough collie. Ay, oye, no. No, a ver, espérame. Exacto. A ver, Rodrigo Guerra, abogado. ¿Dónde estamos parados desde el tema legal de esta ridiculez? Porque sí estamos de acuerdo en que puedes adorar a los animales, puedes representarlos con dignidad, pero no para brincarte ni las trancas, ni la ley, ni hacerte el payaso, ni decir, yo soy un perro y lo voy a morder, porque ya hay niños que están mordiendo en la escuela porque se sienten perros. Y ese realmente es el límite que se tiene que marcar. Puede ser válido el tema de identidad, el tema del rol, el tema de pertenencia incluso a algún grupo. Sin embargo, eso solamente es en una etapa de nuestra vida, que ya bien lo explicaron, pero también se tiene que dejar claro que es ajeno a la ley. Es decir, si el Estado en algún momento... Es importante saberlo. Por supuesto, si el Estado da pie a reconocer este tipo de conductas, puede generar un conflicto que no va a tener fin, porque entiendo que tal vez por un lado se tenga que respetar la no discriminación, la libertad de expresión, que por supuesto es completamente válido y ha costado mucho lograrlo. Sin embargo, el haber permitido en su momento, y no es crítica en sí, pero el haber permitido el reconocimiento de identidad de género abre una puerta también para que cualquier persona que pueda identificarse o que pretende identificarse de alguna otra forma, pues lo pueda plantear. Es decir, yo me identifico como mujer aun cuando no nací siendo mujer. Otro dijo, yo me identifico como animal. Y lo desafortunado sería que el Estado le dé ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque dentro de esa petición puede haber escondido o haber escondido alguna intención más allá, que también lo platicamos. Imaginemos una persona que dice, bueno, yo me siento animal, quiero actuar como animal, pero en todas sus facetas. Cazar, alimentarme, reproducirme, y puede empezar a cometer conductas que ya están delimitadas por la norma, simplemente justificándose en que se identifica de alguna forma. Sí, porque uno es que estás diciendo, que verdaderamente se comporte como tal, y otro es el que se pone una máscara y entra al banco, Claro, ¿no? Para decir, soy perro, por pero supuesto. quiero mi dinero. Exactamente. Ándale. Ah, caray. Pero Pues, ¿cómo? llévalo un paso más. A ver. Fíjate. Imagínate tú que incluimos en las garantías individuales de la Constitución el derecho a que tú elijas tu identidad. Sí. Pues acabamos de armar un desmadre verdaderamente Es abrir la prodigioso. caja de Pandora. Porque suponte que yo elijo ser gato, porque me parecen que son simpaticísimos. Y entonces, si yo soy gato y elijo la identidad de gato, y se muere mi mamá y me hereda un seguro de vida,
Los animales no pueden heredar. Entonces vas a llegar como gato de Angora y te van a decir, no, pues sí, estás muy tonto porque no hay herencia para ti. Claro. Exacto. Yo Perdiste necesito tu hablar con el calidad de señor persona. José Luis Trueba Lara en calidad de ser humano. Ahora, ahí es donde No la se haga el psicología... payaso. Exacto. Ahí es donde la psicología y psiquiatría ya lo determinan como un problema de salud mental, donde Pues ya es que empezaba a sí. haber un trastorno. Si yo en mi intimidad, en mi habitación, me comporto como gato, como perro, lo que sea, no pasa absolutamente Eso nada. era lo que estaba pensando hace rato justo, Román. Justo cuando estabas hablando, yo decía, habrá gente que nos escuche que le gusta disfrazarse para tener actos eróticos, para Exacto, tener... O sea, no importa. Lo que tú quieras hacer, pero eso es en la intimidad de tu cuarto. Ahí no perjudicas a nadie. Sí, y cuando ya lo quiero llevar a un ambiente social donde quiero que me respeten, que me traten y que me reconozcan como animal, es ahí cuando la psicología y psiquiatría dicen, ahí hay un posible trastorno mental y hay una patología. Y A sí ver, hay varias. al abogado. A ver, doctor, perdón, abogado. Si entra un Terian a mi restaurante y pide comer, ¿lo puedo sacar? No vaya a ser primero que no me pague. Además, aquí no permito la entrada de animales. Domingo Duarte de Durango. Es una pregunta interesante porque Wow. lo correcto sería... Sácalo. Exacto, no puedo discriminar, pero si esta persona está atentando contra el día a día, contra... La seguridad del establecimiento. O contra la estabilidad y tranquilidad del lugar, por supuesto que ya tienes un elemento para poderle pedir que se retire. No te puedo atender como animal porque no eres animal, estás incomodando a la mayoría y es parte de lo que debemos de considerar. Si bien tú quieres ser reconocido como animal en la intimidad, en lo personal, qué bueno, está bien. Pero si lo estás haciendo con la intención de que se te reconozca social y sobre todo legalmente, no puedes llegar hasta Te vas a topar con pared. Claro, De por una vez les supuesto que no. avisamos en qué tal, Fernanda, a los Terians, que en la intimidad está maravilloso que hagan lo que ustedes hacen, pero públicamente no será en la generalidad aceptado y por ley no se acepta. Si tú te sientes Cocker Spaniel, labrador, gatito de Angora, qué bien. Pero cuando entras al ámbito público y de la seguridad de los demás, vas a ir para atrás. Sí es importante saberlo porque, fíjense, por aquí dice Cristóbal Gómez, para no andarnos confundiendo. Más fácil. Aquí se habla derecha a la flecha, como decimos. Si encuentro un Terian atropellado, ¿le hablo a Adriana Díaz, veterinaria, o habla a los servicios de una ambulancia? Pues vamos a hablar a una ambulancia. Por supuesto. Vamos a hablar a una ambulancia. No Dejémonos caer de en idioteces, por el amor de Dios. El Terian que está en la calle, disfrazado de perro, y llega un perro y lo ataca y le quita la máscara y diciendo, pues No tú no eres eres tú. de los míos. Claro. El perro. Sí. Claro, lo va a ver mal. Hay que tener mucho cuidado porque incluso hay una iniciativa de ley ya que metieron en Nuevo León, lo cual me parece muy grave porque no solamente va a atentar contra los derechos de otros, ya existen derechos contra la discriminación. Y si empezamos a ser tan específicos y empezamos a permitir tantas cosas, tendríamos que cambiar tantas cosas en la ley, y no me voy a dejar mentir, que va a acabar siendo un disparate. Y una cosa de ellas, por ejemplo, que puede preocupar muchísimo, es que detrás de todas estas identidades nuevas, ¿no?, como con los animales, podría haber un zoofílico, podría haber un pederasta, podría haber muchas cosas Aquí dice. que en cuanto lo permitimos, entonces estamos dejando y normalizando conductas sociales Aquí aberrantes. dice Abel Lugo de Guanajuato. A ver, imagínense un tipo que se identifique como mujer, pero que tiene 10 años, Exacto. Hablábamos ¿no? allá Y afuera que de quiere eso. una novia de esa edad. Pues eso es un pederasta. Claro. Las Exacto. cosas por su nombre y apellido. Ay, le maestro. estamos fíjate que en quitando lo que eso. acaba de decir ella hay un detalle fundamental y en lo que tú pusiste en la mesa. Si a mí me atropellan y vengo de Terian, ¿a quién le hablo? ¿Al doctor o al veterinario? Pues El yo le asunto- hablo al doctor. Digo, no sé Hay ustedes. que hablarle al veterinario. Ah, caray. Porque él se cree tal cosa. Pero fíjate la consecuencia tan bonita. El veterinario no va a ir, maestro. No, el veterinario tiene derecho a la eutanasia. El doctor no. Es decir, si nos la tomamos en serio, Pues es que ese La es el regla problema. aplicaría así. la regla es
Duérmelo. Lo que pasa es que pero ahí aquí me sería meto más un bien... programa legal, ¿no? Claro, o sea, es una cosa evidentemente delirante. Lo que pasa es que tengo justo derecho. quieren los derechos, pero no quieren las obligaciones. Es Claro. el derecho de animal porque no tengo ningún compromiso, porque puedo hacer lo que yo quiera, porque puedo faltar a la escuela, porque puedo justificar muchísimas de mis malas conductas, pero no quiero la obligación de entonces duerme en la calle, entonces ya no tengas cobijas, entonces come de un cesto, ¿no? Es una fragilidad más en nuestra sociedad. Eso. Es darle paso a una fragilidad más. Ya se les dice una generación de cristal, respetémoslos, respetemos a los jóvenes, respetemos a la gente consciente, a la gente que aporta algo a la sociedad. Esto es una regla más que hace verlos mal, que hace verlos fuera de la responsabilidad, el compromiso que ustedes tienen socialmente. Perdona, y dejar en claro que aun cuando tú te identifiques como animal, no vas a obtener derechos como animal. No, exacto. Y tampoco vas a evadir tus responsabilidades ni obligaciones como persona ni como ser humano. Entonces, la ley te va a aplicar aun cuando tú quieras jugar el rol o identificarte de alguna forma. Y no es una salida, no puede ser un escape simplemente el identificarse como cualquier Para brincarte animal la para ley. justificar el que no cumplas con las obligaciones. Y ya viene algo peor, porque ya lo veo en las escuelas cuando voy a dar talleres. Muchos papás apoyan a los Terians. Hay papás que sí llegan al consultorio preocupados de mi hijo, capaz de que se tome este tipo de conductas, pero hay papás que dicen, pues respétenlo. Es que están en la etapa de la identificación. Es que ¿por qué tienen 15 años, ya en esa etapa a ver, de identificación. ¿por qué tenemos miedo de pegar en la mesa? Lo voy a hacer, no se asusten. Ya basta. Es así. Claro. Es así. Claro. Ya basta. Aquí en esta casa, no. Ya basta. Porque así nos pasa con las drogas, pero así nos pasa Claro. con el Terian, pero así nos pasa con el será niño, será niña, querrá quitársele, ponerse a los 8 años. Y hay doctores que los inducen a hacerlo. Claro. O sea, no. Aquí hay una cosa que se llama mayoría de edad. Cuando tú seas mayor de edad y seas independiente de esta casa, haz lo que se te hinche tu madre gana. Claro. Pero mientras tanto, hay reglas. Hay reglas sociales. No las podemos brincar. Ahora, ¿no será que esto de Terians y todas estas cosas raras están vinculadas con una patología del juego? ¿Me explico? ¿Del videojuego o No, del juego? Ah, del juego. en sí. Un juego de a de veras es vamos a hacer como si. Jugamos a los indios y los vaqueros, yo saco mi pistola, te doy 3 plomazos y tú haces como que te mueres. Claro. Y tú me echas un flechazo. Pues ojalá que quede en Y yo eso, hago maestro. como que me muero. Ojalá que quede en eso. El único problema es que un Terian no distingue esto que estamos haciendo tú y yo de un juego con la realidad. Ojo, hay que ver qué está pasando con la salud mental de esas personas. Santiago, falta tu opinión, Santiago Bissell, porque decías, difiero de muchas cosas y veo otro punto de vista que ustedes no han puesto en la mesa. Te escuchamos. A ver, no difiero. Yo quiero hacer un disclaimer antes de dar cualquier tipo de opinión. No piensen que viene una opinión desde un aspecto súper maduro, como acaban de plantear, ¿no? Desde el punto de un zootecnista y un abogado. Al contrario, yo lo veo de un punto más social, ¿no? Que quizá lo pueda dar mi edad en ese aspecto. Pero aquí o sea, escucharlos hablar de este tema es un arma de 2 filos. Porque como buen adolescente, los escucho decirme que no y lo primero que quiero hacer es sí, ¿no? Pero por otro lado sé que tienen la boca toda llena de razón, ¿no? En mi época existían los emos, existían los punks, ¿no? Se peleaban entre ellos, hacían guerras. Era divertido, nos la pasábamos bien, ¿no? Hoy me parece absurdamente ridículo que la sociedad haya llegado a un punto de tan pocos límites personales como éticos y morales, o sea, en general, que pues ahora resulta que somos animales, ¿no? O digo, perdón, ahora resulta que somos animales, está mal dicho, porque pues bueno, si nos metemos al lado arqueológico y todo lo que tú quieras. Arqueológico, pues, sí, biológico, o sea, animales pues, somos. biológico, Nada más hay que ver de arqueológico. qué Te tipo. digo que este punto de vista no viene desde el lado maduro, sustentado por la abogacía o por
la zoología, lo que tú quieras, ¿no? O sea, te digo que viene desde un ámbito mucho más personal. O sea, ¿tú Me qué ves? ¿Tú parece, qué ves en esos chavos? O sea, ¿tú qué ves? ¿Se divierten? ¿Lo hacen por chiste? ¿Lo hacen por yo veo irresponsables, por que flojos, no, yo por veo que ser les faltó queridos? mucho cariño de mamá y papá. La verdad. Ahí está. Yo eso Mira. veo, veo mucha falta de cariño de papá y mamá, mucha falta de atención, mucha falta de límites, mucha falta de, pues de cariño, porque yo creo que a nuestra generación en cierto punto llegamos a pensar que el no tener límites era amor. Y yo creo que al contrario, yo creo que el que nos hayan limitado a nuestras edades es la muestra más hermosa de amor que existe en la faz de la tierra. Y creo que eso con el tiempo, gracias a que, pues a nuestra voz, entre comillas, porque no quiero decir que en muchas cosas no sea muy bueno, se nos ha dado más poder del habla, más poder de opinar, más poder de, pues en general, de abrir la boca y decir lo que pensamos y lo que sentíamos, ¿no? Eso es algo que no pasaba en sus generaciones, o bueno, mínimo lo que me cuentan, no es algo que yo haya vivido. Y Pues, vienen sus cosas muy buenas como sus cosas muy malas. Yo creo que ya se nos pasó la mocha, ya yo creo que el límite ya lo cruzamos. A mí me parece ridículo, de verdad. O sea, yo creo que a nuestros hijos le van a hacer, o sea, si yo algún día soy Terian, pobre de mis hijos y el bullying que les van a hacer en sus escuelas. Puta, tu papá era Terian, lo siento mucho. No, 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 no me imagino de verdad lo que van a sufrir esos niños. Lo digo de manera cómica, como real, pero está cañón, o sea, es como venderlas, como ser parte o haber sido parte de los que vendían Royal Prestige, ¿no? Es el arma más de bullying más grande que en van a las tener las escuelas, ¿sí? generaciones que siguen, sí, Gracias, ¿no? Santiago. Entonces, pues sí. Te mandamos saludos, José Luis Trueba. Gracias, Santiago, Adriana Díaz, Rodrigo Guerra, Román Hernández. ¿Qué piensan? Yo estoy de acuerdo con Santiago en un detalle crucial. Señores, hay límites en la vida. Sí, no, pero Mira, uno de ellos son los límites biológicos. Perdón que se los notifique, ninguno de los que estamos aquí, incluyendo a Santiago en Italia, volamos. Es un límite Sí, biológico. ¿por qué no se hacen aves? ¿No? Claro. Porque saben que se van a Sí, se matar. rompen el No son hocico. tontos. Y aquí yo quisiera hacer hincapié en lo que también mencionaba ahorita, ¿no? O sea, esa parte sí corresponde mucho a los padres, o corresponde totalmente a los padres. De ellos depende la formación en una primera etapa de ese criterio, de esa identidad. Pero si el papá hoy se preocupa más por ser amigo, por estar apoyándolo y solapándole, pues de pronto no es raro que el chico sienta que puede ser lo que quiera. Los límites ayudan a entender hasta dónde está permitido y hasta dónde es saludable, aunque como hijo no nos parezca, o a los hijos no les parezca. Entonces, el que Yo no creo lo que ahí haga, sí lo dijo Santiago, ¿no? Los límites son amor. Claro. O sea, tú pones límites porque quieres a esa persona, porque te interesa. Y si en esa línea, Fernanda, si se trata de poner límites, entonces como sociedad y como Estado, no podemos permitir que se rebasen precisamente los ya estipulados. No hay que reformar normas, no hay que crear leyes, no hay que hacer absolutamente nada solo por consentir o por favorecer a un pequeño grupo que esté en esa búsqueda o en esa discrepancia de qué es a dónde quieren llegar o cómo se quieren identificar. Entonces, si se sigue por la línea en la que haya respeto o hay respeto, pero no se aprueban este tipo de conductas y menos aún se estipulan a través de normas, pues entonces simplemente es dejarlos que sigan en su creencia, en su búsqueda de identidad, pero no tener que ser parte de ese juego y mucho menos someternos ante peticiones o derechos que simplemente no pueden ser reconocidos. Ahorita vamos contigo, Adriana Díaz, pero aquí me gustaría entender contigo, José Luis Trueba Lara, y contigo, Rodrigo Guerra, como abogado, cómo funciona una sociedad. O sea, vámonos para atrás. Uno nace masculino o femenino por un tema de cromosomas, salvo algunas excepciones que no son la generalidad, y muere masculino o femenino, salvo algunas excepciones que no es la generalidad. En ese inter de nacimiento-muerte vivimos en una sociedad. ¿Cómo se conforma esa sociedad? ¿Por qué se piensa en las mayorías y no se piensa en las minorías? ¿Cómo funciona? Fíjate, en ese momento tú descubres algo crucial. Tú eliges qué diablos vas a hacer con tu vida. Eliges, sí,
Le vas a entrar a melón, a sandía. Pero ojo, lo que se ha dicho constantemente no lo podemos olvidar. Cada elección que yo hago en mi vida tiene consecuencias y yo tengo que asumirlas. Yo me pongo a manejar borracho, te atropello, ni modo, mano, ya me metí en un brete. Pero igual si me asumo, conejo, o lo que quieras y mandes. Ese es un primer punto. Pero una sociedad que fracasa intelectualmente, que decide abandonar la razón, perdón que lo diga, eso luego es importante, que decide volverse eternamente adolescente, no le hace caso a las consecuencias. Porque yo soy el que soy, porque así me lo parece y así me viene en gana. Y mañana puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana, aunque no haya ningún sustento en ello más que mi idiotez. Órale. Y si esto es cierto, lo grave es que exijo siempre ser menor de edad. Alguien será responsable. Es decir, yo me volaste la cabeza con eso. Una estupidez. Y no, pues yo le echo la culpa a Fernanda. Oye, pero tú lo dijiste. No, pero Fernanda es la que manda. No, pues no es cierto. O sea, es un acto de infantilización brutal. Porque se enmáscara. Incluso es a ese grado de la infantilización. Sí, por ¿Tu comentario, Adriana? Pues me gustaría decir como lo bueno, lo malo y lo feo del asunto, ¿no? Yo creo que los jóvenes están buscando, afortunadamente hasta ahorita en la mayoría de los videos, socializar entre ellos, lo cual me da un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Que siguen buscando ser sociales, ¿no? Esa parte me parece válida, me parece fuerte. No sería la que yo buscaría ni en mis hijos ni en mi familia, pero seguramente les está abriendo puertas por lo menos para platicar entre otros jóvenes, porque cuando se han reunido, a pesar de que juegan, pues sí se ve hablando de otras cosas y seguramente tras bambalinas, ¿no? En los chats y demás, tienen un espacio en donde pueden platicar de cosas que son importantes y sigue siendo un aspecto social. Hay que poner límites, me parece importantísimo, ¿no? De no trascenderlo como aquel señor que ya vive como dálmata toda su vida y que incluso un influencer que está haciendo un seguimiento de este señor dice que su casa huele a orines, todo, porque se la pasa marcando su casa. O sea, sí hay cosas muy enfermas. Entonces, sí poner límites como padres, me parece que si ponemos en comparación a un grupo de estos chicos que se identifican como vikingos y cosas así del medievo y hacen sus festivales y entonces se juntan todos ellos, se disfrazan y demás, pero no trasciende de ahí, además encuentran cultura y encuentran otras cosas, qué bueno, pero eso es bonito, lo demás ya está trascendiendo en algo malo, ¿no? Y pues lo más feo que pues pueda trascender en conductas que de verdad incapaciten socialmente a los niños para poder ejercer una vida normal en sociedad, ¿no? Y que si ustedes creen que los animales no tienen reglas sociales, también se equivocan. Los animales, los perros, los gatos y todos los animales tienen comportamientos sociales muy complejos que también se están saltando y que si los respetaran se darían cuenta que ni siquiera entre ellos podrían encajar. Porque también para los perros, si un perro no se comporta de cierta manera y se lo enseña a su mamá durante las primeras 16 semanas de vida, ojo papás, también intervengan, ¿no? O sea, si los animales educan a sus hijos, estamos aquí para estar presentes, no van a encajar incluso entre ellos, o los monos, o todos los animales tienen conductas sociales muy complejas, a las cuales se rigen también entre ellos, ¿no? Entonces también como sociedad tenemos ese derecho, esa obligación de fortalecernos como humanidad, ¿no? Quiero agradecerles José Luis Trueba, historiador, Adriana Díaz, médica veterinaria zootecnista, Rodrigo Guerra, abogado, Román Hernández, psicólogo, tanatólogo, Santiago Bissell, gracias. Quisimos abordar todas las trincheras. Y esto que acaba de decir Adriana, no se hagan al cuento. También entre animales, entre perros, hay razas y hay comportamientos. Entonces no es como decir, yo humano soy perro, porque no cabrías en el mundo de los animales. No cabrías en el mundo de los perros ni de los gatos. Foco rojo, ¿eh?